¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis fascinante sobre cómo funciona realmente nuestro sistema legal. Basándonos en el libro Cómo piensan los jueces de Richard Posner, vamos a dejar atrás esa teoría aburrida de las aulas. Vamos a descubrir qué pasa de verdad dentro de la cabeza de un juez justo en el momento de tomar decisiones. A ver, todos tenemos esta expectativa clásica sobre la justicia, muy bien resumida en la famosa frase del presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Los jueces son como los árbitros. Los árbitros no hacen las reglas, las aplican. Básicamente esperamos una neutralidad perfecta. Creemos que la ley es un código estricto y el juez, bueno, casi como una máquina que simplemente lee las reglas en voz alta sin meter para nada su opinión personal. Pero, y aquí viene la gran pregunta. ¿Es el sistema legal realmente un simple juego de cantar bolas y strikes? Bueno, Richard Posner, que tiene muchísimos años de experiencia en la Corte de Apelaciones, nos dice que pensar así es francamente bastante ingenuo. Resulta que detrás de esa toga negra, el proceso de decidir es muchísimo más humano, complejo y dinámico de lo que nos imaginamos. Y para desarmar todo esto, vamos a revisar el siguiente orden del día. 1. El mito del árbitro. 2. Barcos de vapor, posadas y trenes. 3. Reparando podadoras y burros. 4. La paradoja del cirujano de Bolonia. Y 5. El juez pragmático. Empezamos con el punto 1, el mito del árbitro. Seguramente han escuchado hablar de el legalismo. Es esa idea tradicional de que un juez es, en el fondo, una especie de calculadora humana. La teoría dice que aplican las reglas que ya existen de forma pasiva, usando pura lógica, y que la ley es una burbuja totalmente intocable por las políticas públicas o las preferencias personales. Suena impecable en teoría, ¿verdad? Sin embargo, la realidad es otra. Cuando esas reglas estrictas se acaban o cuando la ley tiene huecos y se vuelve incierta, esa lógica perfecta del árbitro simplemente colapsa. Y los jueces no pueden simplemente cruzarse de brazos. A menudo tienen que actuar como legisladores ocasionales. Frente a lo desconocido, tienen que llenar esos vacíos basándose en el contexto y, muy importante, en las posibles consecuencias de su decisión. Pasemos al punto 2. Barcos de vapor, posadas y trenes. Vamos a ver unos rompecabezas legales muy prácticos. Imaginen que surge una situación completamente nueva, algo impulsado por una nueva tecnología o un gran cambio social. En estos casos, los jueces usan algo llamado razonamiento por analogía. Básicamente, buscan en el pasado un escenario que se le parezca y aplican esa regla a la situación actual. O sea, suena a que es pura lógica, pero en realidad requiere un salto creativo inmenso. Para entender esto mejor, viajemos al siglo XIX. En esa época había dos categorías legales súper distintas. Por un lado, el dueño de una posada, de un hotel en tierra, tenía una responsabilidad gigantesca de proteger las pertenencias de sus huéspedes. Por otro lado, una compañía de trenes tenía mucha menos responsabilidad sobre los pasajeros que simplemente dormían en esas literas abiertas durante el viaje. Y de repente, llega a los tribunales un caso totalmente inédito. Un pasajero viaja en algo novedosísimo, un barco de vapor. El tipo duerme en un camarote privado, cierra bien su puerta, pero en medio de la noche, un ladrón superastuto fuerza la ventana desde afuera y le roba $160. Que quede claro, era una verdadera fortuna en esa época. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El gran dilema del juez es, ¿tratamos a este barco de vapor con camarotes privados como si fuera un hotel en tierra o lo vemos como un simple tren en movimiento? Bueno, el tribunal finalmente decidió que se parecía muchísimo más a una posada y le echaron toda la responsabilidad a la compañía naviera. Esto nos demuestra claramente que razonar en el derecho no es como resolver una ecuación matemática. Se trata de decidir qué características de la vida real tienen más peso. Y esto nos lleva al punto 3. Reparando podadoras y burros. Hay una analogía fantástica del académico Lloyd Wainwright que aterriza todo esto en el día a día. Imaginen dos problemas cotidianos. Tienen una podadora de césped que no quiere arrancar y un burro súper terco que se niega a dar un paso. Para los dos problemas tenemos las mismas dos estrategias. Estrategia A, dejarlos reposar un rato. Estrategia B, darles una patada. Obviamente, cualquiera de nosotros sabe la respuesta casi en automático. Nuestra mente sigue unos pasos súper simples. Primero, identificamos el objeto. Luego, reconocemos el mecanismo. Sabemos que la podadora es un motor inanimado que seguro está ahogado en gasolina y que el burro es un animal vivo que siente.
Así que, por pura lógica humana, sabemos que patear la podadora no va a arreglar el motor, pero darle unos minutos de reposo sí podría funcionar. Lo fascinante de este ejercicio tan simple es que la brecha entre el razonamiento ordinario de todos los días y el razonamiento legal es mínima. Al decidir si un barco de vapor gigante se parece más a un hotel o a un tren, los jueces usan exactamente estos mismos saltos intuitivos. Categorizan el mundo usando su experiencia humana diaria, no solo leyendo libros polvorientos de leyes. Llegamos al punto 4. La paradoja del cirujano de Bolonia. Vámonos ahora a Italia, a la ciudad de Bolonia en el siglo XVII. Para intentar frenar de una vez por todas los sangrientos duelos con espadas en las calles, sacaron una ley súper estricta que decía: quien derrame sangre en las calles será castigado con la mayor severidad. La intención de quien escribió la ley era obvia, ¿no? Acabar con la violencia en la vía pública. Pero, a ver, pensemos en un escenario que nadie previó. Alguien sufre una emergencia médica gravísima en plena calle. Pasa por ahí un cirujano heroico, actúa rápido y hace un procedimiento de urgencia que implica hacerle una sangría al paciente para salvarle la vida. Si aplicamos un legalismo estricto, ciego y literal a las palabras de la ley, el juez no tendría otra opción que mandar a ese cirujano directamente a la cárcel por derramar sangre. Una verdadera locura. Y justo para evitar desastres tan absurdos como este, los jueces usan una herramienta indispensable: el sentido común. Es como una válvula de escape. Usan su conocimiento cultural y humano para ver mucho más allá del texto frío de la ley y entender cuál era su verdadero propósito. Así es como, afortunadamente, logran salvar al cirujano y realmente proteger a la sociedad. Finalmente, llegamos al punto 5. El juez pragmático. Al final del día, hay un abismo entre el mito del libro de texto y la realidad que se vive en los tribunales. Mientras que el legalista teórico persigue certezas absolutas y lógicas mecánicas, el mundo real nos presenta al pragmático restringido. O sea, un juez que opera con ciertos límites, pero que se enfoca muchísimo en el contexto, usa su intuición y siempre busca resoluciones que tengan sentido para la comunidad. Y ojo, ser un juez pragmático no quiere decir que simplemente ignoren la ley a su antojo. Para nada. Es más bien la herramienta que necesitan cuando la situación es tan complicada que no hay respuestas fáciles. Pensemos en casos donde chocan intereses enormes, como las libertades civiles frente a la seguridad nacional. Ahí, el juez pragmático tiene que sopesar ambas cosas, buscando siempre el camino más sensato y que genere menos daño. Y cuando las reglas escritas se quedan cortas y no dan una respuesta clara, ¿saben qué es lo que realmente llena ese vacío en la mente del juez? Pues elementos completamente humanos. Entran en juego sus antecedentes, sus experiencias de vida, su temperamento, el sentido común de su cultura e incluso sus propios sesgos inconscientes. Todo este paquete se junta para formar esa intuición que necesitan para resolver problemas del mundo real. Todo esto nos deja con una idea muy provocadora para pensar. Si las decisiones en los tribunales dependen tanto de la intuición humana, del sentido común y de buscar el impacto práctico de las cosas en vez de aplicar simples fórmulas inquebrantables, entonces, ¿qué pasa con nuestra idea de certeza legal? A lo mejor, la verdadera justicia no está en aplicar reglas rígidas y mirar a los lados, sino en la sensibilidad, la flexibilidad y el delicado equilibrio humano de las personas encargadas de interpretarlas. ¿Ustedes qué opinan?